Buenos días, les doy la más cordial bienvenida de parte del Padre Agón a nuestro encuentro número 9. Yo soy la catequista Laura y me toca compartir con ustedes el número 9, la libertad. Estamos hablando del curso de confirmación. Entonces, el tema de hoy vamos a iniciar. Recordemos que para iniciar nuestro curso debemos de tener nuestro libro, nuestra Biblia, nuestra libreta, nuestra pluma o nuestro lápiz ahí. Hoy iniciamos la oración y la vamos a hacer con el texto donde dice soy libre, página 51 de nuestro libro, en donde dice en presencia de mi Padre, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy libre cuando logro ser persona. Soy libre cuando descubro lo bueno de los otros. Soy libre cuando no existe un precio a mi libertad. Soy libre cuando sé que el bien hecho no se destruye. Soy libre cuando soy consciente de que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Soy libre cuando acepto a los demás tal y como son, y no como me gustaría que fueran. Soy libre cuando creo en un Dios que todo lo ha creado en libertad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a dar inicio. Yo les quiero platicar una experiencia, no mía de vida, pero de un caso. Hoy hablamos de la libertad. Lo que yo les quiero platicar es que cuando las personas se hacen esclavos de un vicio, ¿creen que vivan en libertad? Pues no. Entonces a lo que voy es a esto. Que hay personas que se dedican totalmente al vicio, ya sea de la drogadicción o del alcoholismo, y su vida se convierte en un desorden. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y con mi cuerpo. Entonces, esta persona vive en un mundo de la drogadicción. Su familia está hecha un desorden. ¿Por qué? Porque cuando tú eres esclavo de un vicio, toda tu familia, ahora sí que como dice el dicho comúnmente, te la llevas entre los pies. ¿Por qué? Porque al hacerte tu esclavo, no eres solamente tú, sino que jalas a toda tu familia. Entonces, esta persona era una persona que tenía un muy buen trabajo, se dedicaba a su trabajo, a sus cosas, pero se dedica totalmente a la drogadicción. ¿Qué pasa? Su familia se vuelve un desorden, pierde su trabajo, tú lo ves, su aspecto físico está mal. ¿Por qué? Porque se ha dedicado solamente al vicio y se hace un esclavo del vicio. Entonces, en esa libertad se cree que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y no medimos las consecuencias ni todo lo que viene detrás. Entonces, seremos libres cuando hacemos lo que queremos o lo que nos gusta o lo que nos causa placer. Pues eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro tema, la libertad. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que somos seres racionales. Recordemos que cuando Dios nos crea en tres cosas semejantes a Él: en la inteligencia, en la voluntad y en la libertad. Entonces, bajo estas tres características o dones, más bien dones, nos dice: el hombre racional fue creado libre y dueño de sus
actos. Entonces aquí es donde viene lo que tenemos mal la definición, porque decimos libertad es hacer lo que yo quiera y lo que me plazca. ¿Será acaso eso libertad? Pues déjenme decirles que no. Cuando nosotros nos vamos de un extremo al otro extremo, entonces ya no está la libertad. Cuando decimos yo hago lo que quiero, lo que a mí me place, nos estamos yendo al otro extremo, al libertinaje. Entonces fíjense, la libertad es un don, es algo que tenemos en nuestra vida, pero puede pasar el otro extremo, que lo echemos a una bolsa de basura, pase el camión y se lo lleve. Se llevaría la libertad, pero esa libertad entonces en nosotros actuaríamos como un libertinaje. Entonces, dice que la libertad, dice que el ser humano posee inteligencia, voluntad y de ahí brota la libertad. Cuando yo hago algo, debo de ver si no afecta a los demás. Recordemos que a toda acción siempre hay una consecuencia. Entonces, también nos dice que la inteligencia le da a escoger la voluntad varias cosas y se las presenta para que opte por una sola. El Padre lo decía hoy en la celebración de la misa, que a veces nuestra conciencia puede irse a los extremos. ¿En qué sentido? En que todo le permitimos. Entonces, también dice que la libertad se tiene que ir cultivando. ¿Por qué? Porque con las buenas acciones tenemos una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora vamos a ver qué es libertad. Libertad es hacer de entre lo bueno lo mejor. Esa es la libertad. Por ejemplo, si alguien tiene un vaso de agua y un vaso de coca, está en la libertad de ¿qué? De tomar el que quiera. Pero entonces, ¿qué sería de entre lo bueno y lo mejor? Pues tomarnos el vaso de agua. Pero que aunque a veces no sabemos, es más fácil tomarnos el vaso de ¿qué? De coca. Otro ejemplo, a veces si nosotros tuviéramos un chiquero de cerdos y aventamos un pan al chiquero, ¿quién sería el que ganaría? Pues el cerdo más fuerte. Ahora sí que aquí actuaría la fuerza, ¿no? Y se lo comería solo y no lo compartiría. ¿Por qué? Porque los animales no tienen conciencia, solamente se dejan guiar por el instinto. Pero nosotros sí. Pero aquí está lo contrario. Si un papá tiene un pedazo de pan, él piensa, lo voy a compartir con mis hijos y con mi esposa. Y ahí está la libertad. ¿Por qué? Porque ya lo pensó, ya lo está llevando a la práctica y no está viendo solamente por él, sino porque los que están a su alrededor. Entonces, ahí está la grandeza de la libertad, poder elegir entre lo bueno, lo mejor. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia la cita bíblica de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. San Juan está en los evangelios, está San Mateo, San Marcos, San Lucas y después está San Juan. Y vamos a buscar el capítulo 8, versículos 31 al 36. Y dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fiel a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo:
Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harán lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me fui un poquito adelante, pero la idea dice que quien conoce a Dios vive en libertad, y quien no, pues vive esclavo del pecado, lo que les decía. En nuestra actualidad, ustedes como adolescentes, como jóvenes, viven esclavos ¿de qué? Del celular. Ahorita nadie puede vivir sin el celular. Se duermen con el celular, comen con el celular, desayunan con el celular, están acostados en el celular y su vida gira en torno al celular. Nos hacemos esclavos. Y hasta hay un meme que dice, ¿no? A todas horas estás en el celular y cuando te llamo, no contestas. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto esclavos de cosas del pecado. ¿De qué más nos volvemos esclavos? De vestir de ropa de marca. Quien viste de ropa de marca, estás dentro. Quien no, estás fuera. Entonces, como nos vamos dando cuenta, nos hacemos esclavos de cosas y del pecado. Y esto, les decía yo, a veces nuestra conciencia la volvemos tan laxa que todo no lo permitimos. Y decimos, bueno, pues yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mi vida. Me invitan a un cigarro, pues total, ¿qué pasa? Pues vamos a probar a ver qué se siente. Pues me invitan una cerveza, pues me la tomo. ¿Qué pueda pasar? Dicen, ¿no? Yo controlo lo que me como y lo que me tomo. ¿Será acaso cierto esto? No, porque nos hacemos esclavos del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que estamos en esta cuarentena, a veces nos hacemos esclavos de nuestra propia flojera. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nada, lo que les decía, no estamos con el celular. Y después de que estamos con el celular, nos pasamos del sillón a la cama, de la cama al sillón, del sillón al comedor, volvemos a regresar al sillón, nos vamos otro ratito a la cama y estamos desperdiciando nuestro tiempo. Entonces nos estamos haciendo esclavos hasta de la flojera. ¿Y quién creen que es el más feliz? Pues el demonio, porque nos tiene tomados de la mano y dicen, quiero que siga esclavo. Pero ya nos dijo Jesús, quien conoce mi palabra será libre. ¿Y cómo voy a ser yo libre? A través de la oración, a través de frecuentar los sacramentos, de conocer su palabra, pero todo nos da flojera. Entonces, fíjense, nos dice que es importante reflexionar, analizar qué es lo que pasa con las decisiones que tomamos, qué consecuencias nos va a traer, qué responsabilidades voy a originar a través de las decisiones que he tomado, qué es lo mejor para mí y para los demás. ¿Esto que estoy haciendo me acerca a Dios? ¿Me ayuda a ser mejor persona? Porque ese es el reto. Dice que en nuestro encuentro
reconocemos en la verdad un camino hacia la libertad plena que nos lleva a ser auténticos. ¿Cuál es nuestra autenticidad? Ser hijos de Dios. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, pues entonces podremos discernir si lo que estoy haciendo me está llevando a crecer como persona, a ser auténtico. Decía en la oración que hicimos al inicio, dice, soy libre cuando soy consciente de que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Hay un abanico de posibilidades. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Porque recordemos que Dios nos dio el don de la libertad. Y entonces, si yo no me tengo todo permitido, todo lo haré. No me interesa si me hace bien o no me hace bien. Y lo que les decía, las características, ¿qué es lo mejor para mí y para los demás? Me acerca a Dios y me ayuda a ser mejor persona. Si tiene estas características, es libertad. Y si no, nos fuimos al otro extremo de libertinaje. ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio, si yo lo que estoy haciendo, a toda acción hay una consecuencia. Si yo lo que estoy haciendo estoy inmiscuyendo a los demás o perjudicando a los demás, entonces ya no está dentro de mi libertad. Y volvemos otra vez. ¿Qué es la libertad? Es hacer de entre lo bueno lo mejor. Porque siempre se ha tenido algo equivocado, ¿no? Mi libertad es hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque pues estoy en mi libertad. Y entonces es en donde ya no estamos todo llevándolo con una verdadera libertad. Y entonces vamos a la página 52 de nuestro libro, donde nos dice, interiorizo lo que he escuchado, la palabra de Dios, que acabamos de leer. Dice, ¿qué deberá hacer aquel que quiera ser totalmente libre? ¿Qué deberá hacer? Si yo quiero ser libre, tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer a su Hijo, porque nos habla de un discípulo. Un discípulo escucha a su maestro, ve a su maestro. Entonces, como modelo tenemos a nuestro maestro, que es ¿quién? Jesús. Y a través de la cruz, Él nos ha dado la libertad. Entonces, ¿cómo puede decir yo que conozco a Cristo, que conozco a Jesús, que ha dado la vida por mí en la cruz? Si no leo su palabra, si no medito su palabra, si no hago oración, si no me dejo iluminar por la luz de su Espíritu. Entonces dice, número 2, ¿qué actitudes no nos permiten ser libres? Cuando yo digo, lo que yo hago está bien y no me interesa, entonces es la soberbia, el egoísmo, porque yo solamente veo lo que a mí me conviene, lo que a mí me place y lo que a mí me llena. Lo demás no me interesa. La envidia, principalmente los vicios. ¿Cuántas personas hemos visto cercanas, lejanas de nuestra familia, que se han perdido en el camino del vicio y han destruido sus vidas, sus hogares por los vicios? Porque decimos, yo lo controlo, yo puedo. Y cuando nos damos cuenta que no hay otro que Jesús, porque dice, quien me conoce será libre. Y entonces vamos a la tercera, dice, ¿de qué forma se presenta el pecado? Cuando nosotros estamos para caer en un pecado, el demonio nos lo pone bonito para caer en su trampa, pero también disfrazado, porque detrás hay otro fondo, el cual nos puede llevar a caer en un precipicio y no poder salir. Entonces, por eso debemos de tener cuidado, tener esa conciencia atenta, no una conciencia pues que todo no lo permitimos, porque cuando todo no lo permitimos caemos en esos vicios. ¿Qué invitación nos hace Jesús en el texto que leímos?
pues en el conocimiento de su palabra, dice, quien conoce mi palabra es libre. Y eso los hará verdaderamente libres, quien conoce la palabra. Dice, actualizo lo que he escuchado. La libertad es el mayor regalo que Dios concede al hombre y el que más nos asemeja a Él, ya que al actuar libremente hacemos que estos actos sean plenamente nuestros. Tenemos una gran necesidad de educarnos en la libertad para que ésta sea usada responsablemente y no se convierta en libertinaje. Entonces, vemos cómo Dios quiere nuestra libertad, pero quiere que también seamos responsables. Dice, la libertad se educa y se conquista porque debe madurar. Tu libertad debe también tener en cuenta la del otro, lo que les decía, ¿no? Porque yo al hacer algo debo de pensar qué estoy ocasionando o en qué estoy afectando a los demás. Si no estoy afectando a los demás, pero tampoco a mí, porque si no me hace crecer a mí como persona, pues tampoco es libertad. Y luego dice, no digas que la verdad no existe. Sabes bien que hay caminos que son falsos, que determinados actos hieren, que las ilusiones decepcionan y el pecado destruye. ¿Por qué? Porque cuando todo se vuelve un caos, terminamos por ser destruidos, por no escuchar a Jesús, que es quien nos da la verdadera libertad. Dice, Dios nos ha creado libres para que voluntariamente buscamos aquello que nos ayude a crecer como personas y a buscarlo a Él. Si buscamos a Dios, seremos libres, pero si seguimos empecinados en lo que nosotros queremos hacer, pues seremos esclavos de nuestro mismo pecado. Entonces, vamos a la página 51, donde dice, conozco. Sobre la libertad, señala cada frase como verdadera o falsa con una F, o que se puede modificar con una M, después coméntala en el grupo. Número 1, la libertad no es un don, es un deber. ¿Será falso o verdadero? Número 2, ¿el cristianismo predica y lucha por la libertad? ¿Qué dicen ustedes? Número 3, el hombre, más que un ser libre, es un ser capaz de liberarse. La autoridad y la libertad nunca se encuentran. ¿Tengo derecho a hacer lo que se me antoje? ¿Mi libertad está limitada por los derechos de los demás? Recordemos que Dios nos hace libres desde un inicio, desde que formamos parte de su familia, desde que somos sus hijos de Dios. Entonces somos libres, pero también tenemos que conocer a Dios, encontrarnos con Él, para poder discernir de todo lo que vamos a hacer y lo que hacemos, para así poder vivir en libertad. Fíjense que el año pasado tuve que ir al hospital y entonces estaba esperando con mi hija en sus estudios y fue algo que me causó mucho dolor. ¿Por qué? Porque de repente llegan policías y llegan con una persona. Esta persona, supongo yo, por el aspecto, por su uniforme, que iba de la cárcel y lo llevaban a una cita, a los estudios, no sé, pero iba encadenado de los brazos, esa cadena le llegaba a los pies y con los pies también iba encadenado. De un lado llevaba un policía, del otro lado llevaba otro policía y otros que iban atrás.
Me dolió tanto porque fíjense, una cosa nos lleva a otra. No sabemos por qué estaba en la cárcel o estaba, pero finalmente no era libre. El poder dar pasitos, porque pues con la cadena en los pies pues apenas podía dar pasitos. Imagínense por qué cosas perdemos nuestra libertad. ¿Por qué? Porque una libertad que no está bien cimentada nos lleva al pecado, y el pecado nos lleva a perdernos. Y fíjense, cuando nosotros quienes estamos afuera podemos vivir en completa libertad, pero finalmente nos dejamos llevar por muchas cosas del mundo, por el pecado. Pero yo creo que estamos a tiempo de encauzar esa libertad que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos caminar, ser libres, encontrarnos con Dios. Dice, ahí en la página 51, en la parte de abajo, el hombre puede ser libre. Los hombres somos seres inteligentes y por lo tanto poseemos la capacidad de autodeterminación. En esto nos diferenciamos de los animales que actúan impulsivamente según lo que les dicta su instinto. La libertad es la capacidad interior que posee el hombre para actuar o no actuar, para hacer esto o aquello. El hombre no está totalmente dirigido por nada ni por nadie, ni por un destino fatal, contra el cual es imposible luchar, ni por la fuerza oculta de los astros, ni por los designios de Dios. Es cierto que la vida, los acontecimientos, la sociedad, la familia, el trabajo, las costumbres y las normas condicionan el ejercicio de la libertad, pero en última instancia el hombre permanece libre, porque es un don de Dios que ya tenemos, la libertad. Pero también nos dice que no es libertad, y lo vemos en la página 52, en la parte de arriba. La libertad no es la capacidad para hacer lo que está prohibido, la facultad de hacer lo que se me antoje, la posibilidad de no hacer nada, hacer lo que nos gusta o agrada. La verdadera libertad es la superación de toda presión interior y exterior. Por lo tanto, es libre el que cuando hace algo supera sus pasiones egoístas, sus vicios, las presiones sociales y las necesidades artificiales de la sociedad de consumo. La verdadera libertad es una facultad para el bien, una facultad que nos hace crecer como personas, que nos hace madurar humanamente. Por ejemplo, quien se emborracha o se droga no es libre, porque su acción no lo hace crecer como persona. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ya se los venía diciendo desde hace rato. Cuando lo que yo hago me hace crecer como persona, eso es libertad. Si me hunde o me hace sentir mal, no es libertad. Y entonces vamos a la página 53, dice, describe lo que piensas de las siguientes frases. ¿El ser humano es un ser libre? ¿Qué dicen ustedes? Número 2, ¿la libertad es un don de Dios? Sí, no, ¿por qué? Luego dice en la parte de abajo, ilustra la siguiente frase. Confiemos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdadera felicidad. No la podemos encontrar en otra parte que no sea en Jesús. Él es quien nos da la libertad, quien nos hace, es la verdad, y por lo tanto nosotros debemos unirnos a Él para vivir en esa verdad y en esa libertad. Porque a veces pareciera que todo lo que vemos, que todo lo que escuchamos es la verdad, pero nos dejamos llevar por lo que nos ponen en los medios,
y decimos, sí es cierto, y no tenemos ese don de discernimiento para decir, no, pues no, esto no me lleva a crecer como persona, entonces no es libertad. Página 54. Completa estas frases indicando si estas opciones te hacen más libre o menos libre. Y especifica por qué. ¿Tomar alcohol me hace libre o no? Sí, no, ¿por qué? ¿No asistir a misa me hace libre? ¿Ingerir drogas me hace libre o no me hace libre? ¿No ir a la escuela me hace? ¿Desobedecer a mis papás me hace? A veces creemos que nuestros papás nos van a durar para toda la vida, ¿sí o no? Y entonces decimos, pero si mi mamá está antigua, no sabe ni de qué estamos hablando, es que debe de actualizarse, no sería mi papá. Entonces, desde ahí empezamos, porque a veces ustedes dicen, es que me dejas ir a una fiesta, salgo, me voy a tales horas y regreso a tales horas. No, pero es que es muy tarde, ¿cómo crees? Estás viendo cómo están las cosas. Bueno, pero pues tú porque vives en la antigüedad y tú porque no quieres salir. Y entonces caemos en decir, bueno, y si no me deja ir, pues me voy total, soy libre. Pero ya vimos que la libertad es hacer de entre lo bueno lo mejor. Y después vamos, avanzo. Imagínate dentro de 10 años como un hombre o una mujer muy libre. Describe cómo serías y qué harías. Si yo vivo de acuerdo con lo que Dios quiere y Dios me pide, entonces seré libre. ¿Cómo me vería de aquí a 10 años? ¿Cómo se imaginan ustedes que se verán de aquí a 10 años? Viviendo en esa libertad que Dios quiere. Y luego dice, para vivir en familia. ¿De qué manera se vive la libertad en tu casa? Escribe algunos ejemplos. Porque también hay ejemplos de que el papá dice, es que aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el jefe de la casa y aquí nadie mueve un dedo si yo no lo digo. Y luego la mamá dice, ¿y por qué va a mandar si yo también soy la mamá? Entonces, ¿se estará viviendo la libertad en la familia? Y no de hacer cada quien lo que quiera, porque ya vimos que para ejercer la libertad debo de crecer como persona. Entonces, ¿de qué maneras se vive la libertad en tu casa? Escribe algunos ejemplos. Y la última parte, compruebo mi fe. Escribe tres cosas que puedes hacer para ser verdaderamente libre y señala cuándo las vas a realizar, cómo y quiénes te pueden ayudar a conseguirlo. Y viene el cuadro y dice, voy a hacer, cuándo, cómo y quién me puede ayudar. No es mañana, no es pasado, no es para la semana que entra, que digan, otra vez el tema y ni siquiera lo hice, no. Es a partir de hoy, de este momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién me puede ayudar? Entonces, lo hacemos y en la página 53 dice, ilustra la siguiente frase, en la página 53 en la parte de abajo. Confiemos en que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdadera libertad. Ahí lo tenemos que ilustrar, esta frase, y eso es lo que se nos queda de tarea. Y terminar las demás actividades. Entonces, hasta aquí terminamos con nuestro tema. Ya saben que si tienen cualquier duda, pregúntenselo a su catequista, si algo no les quedó claro,
pregúntenselo a su catequista o vuelvan a ver el video, a lo mejor nos puede volver a sacar de las interrogantes que nos quedaron. Entonces, tienen tarea y dejemos de ser esclavos de las cosas que no nos ayudan a crecer como personas. Y hasta aquí terminamos nuestro tema. Vamos a dar gracias a Dios con el canto, lo vamos a hacer como oración, el que está en la página 53, en la parte de arriba. Y vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, lo encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Y Cristo nos da el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero terminar con esta frase de la carta del apóstol San Pedro, donde nos dice: pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo que es malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios y respeten a Dios. Con esta frase terminamos. Pues que tengan buen día, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Terminen sus actividades, por favor, y que Dios los bendiga. Adiós, nos vemos, hasta luego.